Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Ética en la Salud y Seguridad Ocupacional de la Comisión de Biotecnología. Queríamos pues ahí con la licenciada Ana Sofía si ya estamos listos para poder empezar. Muy buenas tardes, ingeniera. Muchas gracias. Solo quería confirmar si está la doctora, nuestra conferencista, porque no logro identificarla en, en el listado de participantes. Ok, permítame. Doctora Claudia Meneses, ahí Ahí está. está. ¿No tiene audio? El audio, ajá. No, doctora, no se le escucha. Dice audio no verificado. En algunas ocasiones me han recomendado como cerrar y volver a entrar de repente y que ahí puede darle cuando ingrese al audio, pero no sé, ingeniera, si será una buena recomendación. Si quieren, probamos cabalmente salir, doctora, y regresar, porque aquí tenemos pues habilitado los audios. Ok, y las disculpas del caso a las personas que ya están ingresadas en la sesión. Mil disculpas, ya ahorita empezamos. Y audio no verificado le sigue saliendo.
Buenas tardes. Estoy preguntando si me escuchan. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, sí se le escucha. Hoy sí. Se escucha claro, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, Gracias, muchas amable. En un minuto, también en un les voy minuto, deme un minuto. Ahorita vamos a iniciar la actividad. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Muchísimas gracias a los que ingresaron a la reunión puntual. Gracias, doctora, por estar con nosotros. El día de hoy es para la Comisión de Interinstitucional de Bioética. Es un gusto para nosotros tenerla a usted como invitada. Pues vamos a hablar un poco del tema de ética en la salud y seguridad ocupacional, con el objetivo de conocer y dialogar acerca de la salud y seguridad ocupacional. Y pues para esto tenemos a una invitada de honor, que es la doctora Claudia Meneses Pinto. Y pues después de darles la cordial bienvenida a todos los que están en esta reunión el día de hoy, voy a proceder a leer la hoja de vida en resumen de la doctora Claudia Meneses Pinto. Ella es médica y cirujana de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en salud ocupacional y ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Máster en International Occupational Safety and Health por la Ludwig Maximilians es que es alemán, Universidad de Múnich, Alemania. Colaboradora del programa Salud y Trabajo Saltra de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Departamento de Toxicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Expresidenta de la Asociación de Medicina del Trabajo ASOMET, Guatemala. Ex docente universitaria y tutora de proyectos nacionales e internacionales en SSO. Desarrolladora de implementación de programas de salud y seguridad ocupacional a diferentes empresas y programas específicos en Guatemala. Entonces, sin más, doctora, tiene el uso de la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Doctora, no se le escucha. Ok, voy a compartir la presentación y me confirman, por favor, cuando ya la puedan escuchar, cuando ya la puedan ver y escuchar. Listo, doctora, se puede ver. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues agradeciéndoles esta oportunidad de compartir el tema de ética en salud ocupacional. Siempre yo no desaprovecho ninguna oportunidad cuando me invitan a hablar de el tema ético y también para hablar de salud ocupacional. Y en esta ocasión, entonces, la presentación la titulé Ramazzini 3.0, retomando los principios éticos de salud ocupacional. Entonces, quisiera ver si alguien aquí sabe de salud ocupacional que podría decir por qué se les ocurre que Ramazzini 3.0, el nombre de la charla. Lo único que yo no puedo ver sus manos porque estoy presentando, pero tal vez la moderadora me hace favor si alguien escribe en el chat o abrir el micrófono. Claro que sí, con gusto. Gracias. Bueno, en lo que tenemos algún participante, voy a empezar yo. Ramazzini 3.0 porque estuvimos de manteles largos hace muy poco tiempo celebrando el nacimiento
del maestro Bernardo Ramazzini. Es el maestro Bernardo Ramazzini quien su natalicio fue el 4 de octubre de hace 3 siglos, ¿verdad? Por eso Ramazzini 3.0, y el maestro Ramazzini se le considera el padre de la medicina del trabajo. Se le considera padre, maestro, pionero de la medicina de trabajo, y quien empezó hace 3 siglos a hablar ya de este tema y a fundamentar la práctica de la medicina ocupacional y posteriormente de la salud ocupacional en sólidos principios éticos. Entonces, ahora ya 300 años después, donde habemos muchas personas a nivel mundial que estamos realizando salud ocupacional, creo yo que es importante hacer un alto y regresar a los orígenes, a lo básico, donde Ramazzini que nos vuelva a inspirar, ¿verdad? Con su mística, con su ética y por el entusiasmo que él tuvo por este tema. Él introdujo esta pregunta cuando entrevistaba a los pacientes, era algo completamente nuevo, y introdujo la pregunta, ¿qué arte ejerce? ¿Verdad? Él era un médico que residía en Parma, en Italia, y les preguntaba qué arte ejerce. Recuérdense que estamos hablando hace 300 años donde habían artesanos, ¿verdad? Donde no se hablaba de ocupaciones, sino de las artes. Bueno. Perdón, a ver si alguien puede apagar su micrófono, que estamos escuchando ahí un poquito de ruido de fondo. Entonces, él le enseñó a los médicos de esa época, y esto fue vanguardista, a preguntarle al paciente sobre qué tipo de trabajo realiza, o sea, qué arte ejerce. Y fue así como inicia una nueva rama de la medicina que hoy conocemos como la medicina del trabajo o medicina ocupacional. Y a mí me gustaría entonces hablarles en esta presentación básicamente de tres elementos, ¿verdad? El primero, pues contarles una historia de allá por el año 2018. Luego hablar sobre qué es salud ocupacional, porque no es un tema que sea familiar a todo el mundo, ¿verdad? O a veces tenemos conceptos que no son necesariamente los más adecuados. Y luego pasar ya de lleno al tema de ética en salud ocupacional. Entonces voy a hablar un poquito de esa historia de 2018, porque siempre me sirve para introducir muchos conflictos éticos que los que nos dedicamos a salud ocupacional, no solamente médicos, porque cuando hablamos de salud ocupacional ya hablamos de un campo que es multidisciplinario. Entonces, esta es una historia que ejemplifica algunos problemas éticos que podemos tener. Les cuento que allá en el 2018, yo tenía más o menos unos 2 o 3 años de estar coordinando los programas de vigilancia médica de un grupo de trabajadores en una empresa extractiva. Era una empresa europea donde habíamos llevado muy bien la vigilancia médica de los trabajadores que estaban expuestos especialmente a metales pesados. Entonces, aparte de su vigilancia normal, ¿verdad? Por ejemplo, de las enzimas del hígado, de cómo está su riñón, de cómo está su examen físico, pues también hacíamos un monitoreo de metales pesados, ¿verdad? De plomo, de molibdeno, de cadmio. Muchos de estos análisis pues no se podían hacer en Guatemala en ese tiempo, y entonces se consiguió un laboratorio en Estados Unidos donde se mandaban muestras y era todo un protocolo que se estaba estableciendo. Posteriormente, esta empresa que en este momento y esos 3 años era una empresa, como les decía, de Europa, como ustedes saben, tiene reorganizaciones, se vende una parte a otro lado, otra parte queda con otro lado y etcétera. Total, que las operaciones en Guatemala quedaron en otra empresa, no europea, sino del continente americano.
Y pues ya era el 4.º año y necesitábamos volver a realizar este monitoreo biológico, esta vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, como lo habíamos llevado los 3 años previos y habíamos encontrado algunos resultados fuera del rango permitido, otros estaban normales, se tomaban acciones para esos resultados fuera y etcétera. Yo podía tener certeza que estábamos haciéndolo bien. Sin embargo, cuando tocaba el 4.º año, me cita el gerente general de la empresa y me dice, mire doctora, me enseña un papel con muchos números, un gran presupuesto y me dice, ¿usted se ha dado cuenta o sabe todo lo que hemos gastado en estos exámenes médicos? Todo lo que hemos gastado en mandar muestras a Estados Unidos, en pagar laboratorios allá, etcétera. Y la verdad es que no tiene mucho sentido porque muchos están normales. Entonces, mire, este año, porque ya no podemos pagar esa cantidad, le voy a solicitar que solo hagamos los exámenes rutinarios. No vamos a hacer nada de metales pesados. Y con ese recorte de laboratorios, de exámenes, usted, porque yo era la que luego establecía la aptitud para que estos trabajadores pudieran continuar, y era una aptitud documentada en un registro que estaba también sujeto a ese registro donde decía apto, no apto o apto con restricciones, auditorías de parte de las autoridades de Guatemala. Entonces me indicó, bueno, vamos a recortar toda la parte de metales pesados, ya que la mayoría salen normales, y usted va con los exámenes que quedan, yo le solicito que usted determine si la persona sigue con buena salud o no. Ojo que este gerente general era un ingeniero. Entonces, cuando traté de explicarle que pues yo no podía porque era que me estaba quitando la mitad de mis insumos de trabajo, no lo podía hacer así, me dijo, bueno, ¿puede o no puede dictaminar? Dije, no puedo dictaminar de esta manera. Ah, muy bien. Entonces, ¿sabe qué? No, yo puedo contratar a 3 o a 4 médicos que dictaminen de esta forma y así lo vamos a hacer. Pues obviamente yo me retiré del proyecto porque no podía ante esa injerencia en mi trabajo profesional y sobre todo en que se me dijera usted tiene que dictaminar de esta manera, no podía yo continuar. Sin embargo, sí hubo colegas que los contrataron como ya empleados de tiempo completo de esta organización y dictaminaron con la mitad de resultados de los exámenes. Entonces se los quería contar y esta es una de cientos historias que yo tengo, ¿verdad? Porque a lo largo de 25 años de dedicarme a salud ocupacional, créanme que uno va juntando historias que contar. Entonces, este es un dilema ético porque un proyecto pues muy lindo, ¿verdad? Un proyecto que daba para mucho. El dilema ético, ¿verdad? Continúo con ellos. ¿Será que me pliego a lo que me están pidiendo porque ellos son los empleadores, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de dilemas éticos que tenemos en salud ocupacional. Vamos a ver entonces qué es propiamente salud ocupacional para que los que no están muy familiarizados lo comprendan bien. Y el término de salud ocupacional como tal, a diferencia de medicina de trabajo, porque medicina de trabajo es algo propiamente del campo médico, ¿verdad? Lo que Bernardo Ramazzini se considera el padre de la medicina de trabajo, la historia que yo les conté es una historia de medicina del trabajo. Sin embargo, si ampliamos más este tema, conformamos un equipo multidisciplinario llamado salud ocupacional. Y entonces salud ocupacional, según una definición conjunta de la OMS con la Organización Internacional del Trabajo, que viene desde 1995 y sigue vigente, es una actividad multidisciplinaria que busca promover y proteger la salud de los trabajadores, específicamente mediante actividades preventivas, también control de enfermedades y accidentes,
y eliminación de factores de riesgo que existen en los lugares de trabajo y que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, si vemos esta definición, somos varios los profesionales que trabajamos en salud ocupacional. Estamos, por ejemplo, están los ingenieros que trabajan una parte específica, sobre todo relacionada con la parte de seguridad industrial, también con la parte, por ejemplo, de prevención de accidentes propiamente, investigación de accidentes, la parte de higiene ocupacional, es decir, el monitoreo de contaminantes intralaborales. Existe también, por ejemplo, nosotros los médicos que trabajamos propiamente en la salud de los trabajadores. Nosotros lo que hacemos es prevenir enfermedades causadas o relacionadas con estos factores de riesgo que pueden estar presentes en los lugares de trabajo. Nosotros establecemos estos programas de vigilancia de la salud ocupacional, como el que les contaba de esta industria extractiva, con el objeto de irlos vigilando a los trabajadores expuestos a lo largo del tiempo y detectar en forma precoz, como dice el objetivo número 2, primeras etapas de enfermedad ocupacional. También nosotros y todo el equipo de salud ocupacional, al final de cuentas, nuestro gran objetivo es mantener la salud física y mental de los trabajadores en óptimo estado, ¿verdad? Entonces aquí trabajamos en un universo cerrado que es el lugar de trabajo de las personas y tratamos nosotros de integrar un servicio donde convergen varias disciplinas, como les decía, la parte de ingenieros, hay psicólogos de trabajo, en otros países los conocemos propiamente como psicólogos de trabajo, no son los psicólogos industriales, aunque aquí se han adaptado, ¿verdad? Hay ergónomos, hay toxicólogos, hay higienistas industriales, etcétera. Y todos ellos conformamos el servicio de salud ocupacional. Y lo que hacemos transversalmente a lo largo de todas estas 4 grandes actividades es que podamos nosotros proveer y asegurar servicios de salud y seguridad ocupacional que sean competentes y que sean relevantes. Y me explico con competentes. Competentes quiere decir que todos los miembros de este equipo multidisciplinario, no importando a qué disciplina o qué profesión tengamos, tenemos los conocimientos técnicos, tenemos la experiencia para poder proveer estos servicios. Y que sean relevantes significa que lo que estamos vigilando en la salud de estos trabajadores sea realmente lo que tengamos que vigilar. Como por ejemplo, si tenemos a un grupo de personas expuestas a metales pesados, tenemos que vigilar metales pesados, ¿verdad? Yo no me puedo inventar que no sobrepasan los límites permisibles solo por un criterio subjetivo o porque un gerente me dice que como varios años han estado normales, seguro este año también. Es importante entonces que se nos quede esto en mente, que salud ocupacional es equipo, trabajamos en equipo y lo que tenemos que hacer es brindar estos servicios, ya sea de diferentes métodos, porque los podemos brindar contratados propiamente como empleados de una organización por servicios profesionales independientes, como parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o del ICS. Todos brindamos los servicios de salud ocupacional, ¿verdad? Pero nos tenemos que asegurar que tengamos la competencia necesaria para hacerlo y que estos servicios sean relevantes a los factores de riesgo que se exponen los trabajadores. Entonces, básicamente, y en forma resumida, y si esto se les podría quedar grabado, sería excelente, ¿verdad? Salud ocupacional, en pocas palabras, es el estudio de la relación entre el estado de salud de una persona y el trabajo que esta persona realiza. Y está unido ahí por una flecha, por esta flecha que es bidireccional, porque tanto su estado de salud impacta en el trabajo que realiza
igualmente el trabajo que realiza impacta en la salud de esta persona o de este trabajador. Y el objetivo principal entonces es promover, prevenir, evaluar y controlar el estado de salud de los trabajadores en relación con los factores de riesgos a los que se exponen. O sea, todo parte, en primer lugar, de tener un buen diagnóstico de riesgos o perfil de riesgos ocupacionales y con base a esta radiografía, digamos, de los perfiles de riesgos, vamos a saber qué vamos a vigilar en él, ¿verdad? No vigilamos enfermedades comunes, no vigilamos enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿verdad? Sino que vigilamos exactamente el estado de salud dependiendo del factor de riesgo. Y esto lo hacemos por actividades que son básicas, empezando, como dice aquí, con analizar y priorizar los riesgos a los que se exponen, los factores de riesgo. Si no tenemos bien establecido este diagnóstico, esta radiografía, este mapa, no podemos nosotros empezar a trabajar. Luego, con estos insumos, nosotros empezamos a establecer estos programas de sistemas de vigilancia epidemiológica, que incluye la parte médica ocupacional, a través de exámenes específicos para los factores de riesgo, ¿verdad? Se conocen como exámenes médicos preempleo, cuando todavía no ha ingresado a trabajar, exámenes periódicos que se hacen, como la palabra lo indica, con cierta periodicidad, ¿verdad? Normalmente son anuales, o exámenes de tipo especial. Pero ojo, esta vigilancia médica no son las famosísimas jornadas médicas, o sea, con que usted lleve a un laboratorio a hacerle un test de glicemia a todos los trabajadores o tomarle la presión a todos los trabajadores, no está haciendo una vigilancia médica ocupacional. Aquí está haciendo un poco de promoción de la salud, pero no confundamos una jornada de promoción de la salud con una vigilancia médica ocupacional. Hacemos actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria. Colaboramos en el tratamiento, en la rehabilitación de estos trabajadores que ya presentan alguna enfermedad. Colaboramos con los médicos tratantes, ¿verdad? Porque el médico tratante será, por ejemplo, el neumólogo experto en asma. Sin embargo, el experto en el polvo que este trabajador está inhalando en su bodega de harina, por ejemplo, somos nosotros, ¿verdad? Los del equipo de salud ocupacional. Sabemos qué tamaño de partícula es, sabemos cómo lo respira, sabemos qué utiliza para protegerse o qué no utiliza, etcétera. Entonces, esto debería ser un trabajo conjunto, ¿verdad? Bueno, y me gustaría compartirles estas estadísticas para que vean ustedes el impacto y la magnitud del problema que tenemos con la mortalidad por enfermedad o accidentes de trabajo. Entonces, fíjense que estas cifras, perdón, de la OIT del 2022 nos dice que en el año a nivel mundial se presentan 2.9 millones de muertes al año relacionadas con enfermedades de trabajo y con accidentes de trabajo. 2.9 millones versus 1.9 millones que se presentan por accidentes de tránsito. Entonces, vemos que hay una diferencia que es abismal y vemos que hay muchas campañas de seguridad vial que las autoridades están muchas veces preocupadas por la seguridad vial, no tanto como se debería, pero sí hay programas, hay etcétera, pero no vemos esa misma preocupación por la parte de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, la cifra sirve para que se vea la magnitud del problema que tenemos entre manos. No es una cosa insignificante, no es una cosa que no le tengamos que poner importancia. Y quisiera decirles que deberíamos nosotros de ver este problema porque en realidad es un problema la cantidad de personas que se mueren y la cantidad de personas que se enferman al año en el mundo.
desde 3 diferentes perspectivas. En primer lugar, tenemos la perspectiva social, ¿verdad? O sea, nadie quiere que su esposo, su papá, su mamá vaya a trabajar ese día normal y a las 10 de la mañana lo llamen diciendo que hubo un derrumbe y que murió soterrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el impacto social de un accidente de trabajo es inmenso, de una enfermedad ocupacional es igual inmenso porque causa incapacidad. Normalmente la incapacidad va a ser una incapacidad permanente porque son enfermedades definitivamente progresivas, la mayor parte son irreversibles. Entonces va a causar una incapacidad permanente en trabajadores que ustedes saben que el promedio de la fuerza laboral en Guatemala son trabajadores jóvenes, ¿verdad? Más o menos unos 30 años, y no podemos nosotros estar causando trabajadores enfermos desde a tan temprana edad. Pensamos también en la parte económica, por si la parte social no nos mueve, entonces pensemos en la parte económica. Hay un sinfín de estudios sobre los costos directos y los costos indirectos que tienen tanto accidentes como enfermedades. Es una carga económica que va ascendente, ¿verdad? No solo la carga es para la familia del trabajador afectado, sino para el país, para Guatemala como tal, la carga es grandísima, ¿verdad? La carga en nuestros hospitales es muy grande. Y por supuesto que hay aspectos que no se pueden cuantificar, como por ejemplo el costo de la salud subóptima de los trabajadores. Porque no solamente en Guatemala no tenemos una fuerza laboral que esté muy capacitada, que de alto nivel, sino que estamos ofreciendo una fuerza laboral que puede trabajar a nivel básico, ¿verdad? En trabajos básicos, pero imagínense aún así que encima de todo ofrezcamos una fuerza laboral que no sea óptimamente capacitada y encima que una fuerza laboral enferma. Entonces, sí estamos muy en desventaja desde el punto de vista económico como país. Y si tampoco nos mueve la parte económica, vámonos a lo legal. Por lo legal, pues definitivamente somos signatarios de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A mí me gusta especificar al menos 2 que son básicos para la salud y seguridad ocupacional y que sí, Guatemala es signatario desde los 80s. El convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo y el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores. En esos convenios se establecen claramente cuáles son las funciones, cómo debería estar conformado un equipo, cuáles son las actividades, qué se espera, cuáles son los resultados, etcétera, del programa de salud y seguridad ocupacional. De esos convenios también se han amarrado legislación nacional, normativa nacional, que viene desde la Constitución, el Código de Salud y nuestro reglamento vigente, nuestro reglamento madre, digamos, en salud ocupacional, que es el reglamento 229-2014, que está vigente desde el año 2014 y es, por supuesto, de aplicación obligatoria para todo tipo de organizaciones. Hay una base de datos muy útil y muy amigable para utilizar en la página de AILO, que se llama NormLex. Aquí encuentran ustedes el link y se los dejo porque si ustedes tienen dudas sobre los convenios y etcétera, ahí lo pueden consultar. Así es que una organización o un país como Guatemala, tenemos que entrarle a este tema desde lo social, lo económico y lo legal. Ahora vamos a hablar ya directamente sobre el Código de Ética de Salud Ocupacional, porque probablemente se preguntarán, ya tenemos tantos códigos de ética en el mundo y en Guatemala, ¿por qué es necesario un código de ética específico para salud ocupacional? Ustedes me dirán, pues está la Declaración de Helsinki, está el Código Deontológico,
está la otra definición de la Asociación Médica Mundial, etcétera. Entonces, fíjense que sí, se hizo necesario desde el año 92 realizar un código de ética de salud ocupacional por varias razones. Nosotros, los que trabajamos en salud ocupacional, nos enfrentamos muchas veces a responsabilidades y situaciones que son complejas, diferentes a otro tipo de trabajo, porque vean que nosotros quedamos como el jamón del sándwich, como el jamón de la torta, dirían nuestros amigos mexicanos, entre dos partes, ¿verdad? Nosotros estamos en medio de la parte, por ejemplo, de los empleadores y de la parte de los trabajadores. Entonces, muchas veces estas dos partes tienen intereses contradictorios y nosotros tenemos que ver cómo solucionar esos intereses, ¿verdad? Hay muchos actores involucrados en salud ocupacional. Están las autoridades, por otro lado, es otro actor que nos pide requisitos. Nosotros también tenemos acceso a información que es muy sensible, ¿verdad? Sí, cuando estamos trabajando en organizaciones, por ejemplo, en procesos de manufactura, tenemos información o deberíamos de tener información a todas las materias primas, a todos los procesos, a los subproductos, incluso aquellos productos químicos que los quieren mantener debajo de la alfombra porque nadie quiere que sepan que se están utilizando productos cancerígenos, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros, si estamos haciendo bien el trabajo, necesitamos tener acceso a toda esa información. Y por supuesto, estamos también sujetos a mucha confidencialidad en este trabajo. Aparte de nuestra confidencialidad médica como tal, porque la relación nuestra con los trabajadores es una relación médico-paciente y se debe de regir por los principios éticos normales de la práctica médica, ¿verdad? También estamos sujetos a todos los principios de confidencialidad propiamente de las organizaciones. Pero fíjense que quizás lo que es más difícil es que como el campo de la salud ocupacional es multidisciplinario, entonces tenemos muchos profesionales de distinta formación inmersos en la salud ocupacional, muchas disciplinas. Y ahora un gran número de profesionales o pseudo profesionales, porque hay que decirlo, que están haciendo salud ocupacional en Guatemala. Entonces, uno podría decir, pues hablamos el mismo idioma, sabemos lo que es correcto, lo que no es correcto, pero no es así. O sea, cada uno tiene diferentes concepciones. Y por eso es que hubo una organización internacional conocida como AICO, que es la International Commission on Occupational Health, que dice, bueno, tenemos todas estas dilemas éticos de los profesionales que estamos en salud ocupacional y cuando hablamos de estos profesionales no solamente nos estamos refiriendo a los médicos, aquí estamos hablando de, como les decía, de ingenieros, psicólogos, enfermeros, ergónomos, etcétera. Es decir, que el Código de Ética Internacional de Salud Ocupacional aplica a cualquier profesional que hace salud ocupacional. AICO, por si algunos no estaban familiarizados con el tema, es la organización científica con mayor credibilidad internacional de salud y seguridad ocupacional. Nació hace más de 100 años en Milán, en 1906, y al día de hoy agrupa a más de 2,000 profesionales de más de 110 países en calidad de miembros activos de AICO. Y lo que AICO lucha es por fomentar el progreso científico, el conocimiento y el desarrollo de la salud y seguridad ocupacional. Y es la organización que está reconocida por la OIT, las Naciones Unidas y la OMS.
Entonces, lo que AICO dice, pues no debería de cuestionarse, ¿verdad? Ahí están trabajando todos los países que tienen una trayectoria larguísima en salud ocupacional, como por ejemplo los países nórdicos. Y de hecho sale de miembros de los países nórdicos esta necesidad de hacer un código de ética de salud ocupacional. Entonces, la página de AICO es aicoweb.org, como ven aquí. Si ustedes ingresan a la página de AICO, van a ingresar a la tercera pestaña que se llama Core Documents. La página del idioma oficial de AICO está en inglés o en francés. Entonces, si nosotros ingresáramos a esta tercera pestaña que dice Core Documents, ingresaríamos aquí a esta parte. Y en esta ventana tenemos una tercera fila que es el AICO Code of Ethics, que ustedes podrían descargarlo y se puede descargar en forma gratuita. No se necesita ser un miembro de AICO, cualquier persona del público puede accesar a ellos y descargar un documento PDF. Actualmente está traducido no solamente en los 2 idiomas oficiales, sino me parece que ya está como en 6, 8 idiomas. El documento incluso está en español. La versión que está en el código de ética es la versión del año 2014. Entonces ustedes ingresan aquí en esta flechita, le ponen en qué idioma quisieran descargar y luego lo descargan en una versión PDF. Es un documento muy práctico de leer, es un documento sencillo que yo de veras los motivo a, si están trabajando en salud ocupacional, incluyendo en investigación de salud ocupacional, deben de estar muy familiarizados con este código de ética, que básicamente vamos a ver sus principios básicos, ¿verdad? Lo que nos dice estos principios básicos a lo largo de estas páginas, son como 14 páginas más o menos. Vamos a empezar con características, digamos, del profesional que provee estos servicios o podría ser un investigador que trabaja temas de investigación con trabajadores expuestos a riesgos específicos. En primer lugar, esta persona, este profesional debe de tener una completa independencia profesional. Y esto se escribe fácil, se lee fácil, pero créanme que a la hora de la práctica es una de las cuestiones y de los retos más difíciles que uno se puede encontrar. Como por ejemplo el caso de la historia del 2018 que les conté al principio. Lo que yo menos tenía ahí era independencia profesional. Es decir, todo mi juicio crítico, el conocimiento, etcétera, me lo quitó el gerente por un presupuesto. Entonces me dijo, usted debe dictaminar con lo que yo o la organización le puede dar en este momento. Entonces ahí el dilema es, acepto estas condiciones, pero entonces ahí estoy perdiendo mi independencia profesional. Y esto de término de la independencia profesional debe de existir siempre, aún sean ustedes contratados y estén en la planilla y sean empleados de una organización. O sea, uno como profesional nunca debe de perder su independencia porque eso significa perder su juicio crítico, ¿verdad? Su juicio científico. Por eso es que se recomienda que cuando ustedes entren a trabajar, digamos, ya con un contrato de trabajo, alguna organización, fíjense que exista una cláusula de esta independencia profesional. Y si no existe, pídanla, porque a ustedes nadie les puede decir, pongan que este trabajador es apto para realizar trabajo en altura, por ejemplo, cuando su juicio científico les está diciendo que no lo es, porque es un diabético no controlado, por ejemplo. Los profesionales que se dedican a esto, según el Código de Ética de Salud Ocupacional de AICO, deben de tener conocimiento y experiencia vasta en el tema. Eso porque nos enfrentamos a todas esas situaciones que les comenté,
Nos enfrentamos a diferentes sustancias químicas, a diferentes riesgos, hay que saber dónde encontrar la información, hay que saber cómo examinar a las personas, cómo interactuar con el resto del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y fíjense que yo creo que esto y el tercer ítem de profesionales autorizados, es lo que está fallando mucho en Guatemala últimamente a raíz de la pandemia, quizás desde el tiempo de la pandemia. Hace más o menos como 2 semanas vi en las redes sociales un anuncio de una empresa reclutadora de recursos humanos que postearon, literalmente se los digo, postearon: necesitamos estudiantes de 5º año de medicina para realizar jornadas de exámenes médicos preempleo en una organización de la costa sur de Guatemala. Entonces, imagínense cuál será el desconocimiento que ahora un estudiante de 5º año de medicina está siendo reclutado para realizar estos exámenes médicos preempleo, que tienen todo un protocolo de realizarse, que nosotros damos una conclusión que es importantísima para que esta persona no se exponga a riesgos innecesarios según su estado de salud. Debería de estar a cargo de profesionales autorizados. En este caso, en la parte médica, pues lo que nos pide actualmente el Reglamento de Salud Ocupacional nos manda que el ente rector para regular todo esto es el Ministerio de Trabajo, no es el Ministerio de Salud en Guatemala en este momento. Y como tal, el Ministerio de Salud tiene en este momento la responsabilidad de llevar una base de datos de qué médicos y otros profesionales están autorizados para realizar qué servicios. Entonces, de esa cuenta, uno, en el caso de médicos, por ejemplo, que es lo que a mí me atañe, yo tengo dos registros. El primero del colegio médico, porque la primera parte es que esté colegiada en el Colegio Médico de Guatemala. También estamos viendo profesionales de otros países que lo están haciendo, no están colegiados y no pasa nada. Y tengo el segundo registro que me lo da el Ministerio de Trabajo. Obviamente, para que me dé ese número de registro, yo tengo que presentar una serie de requisitos ante el ministerio. Pero fíjense como este caso, estudiantes de 5º año de medicina no tienen el conocimiento, mucho menos la experiencia y no están autorizados. Y sin embargo, no pasa nada. Les aseguro que contrataron a un grupo de estudiantes porque para ellos pues es una gran oportunidad. Pero ¿qué pasa con la salud de los trabajadores? ¿Verdad? Es completamente antiético lo que el reclutador de recursos humanos está haciendo y lo que la organización le está pidiendo. Debemos de tener también libre acceso a los lugares de trabajo. Eso significa que yo como profesional de salud ocupacional tengo que tener libertad de conocer las materias primas, los subproductos, los desechos, hasta lo que esconden debajo de la alfombra en los lugares de trabajo. Pero si a mí no me permiten entrar a las bodegas de químicos, por ejemplo, para que yo no me dé cuenta de qué químicos está utilizando, otra vez me están pidiendo que renuncie a mi independencia profesional. Y debo de ser imparcial, por supuesto, ¿verdad? No, yo no tomo bandos de ningún tipo, sino que debo de ser imparcial y lo que más me debe de mover y realmente es esa preservación de la salud y la seguridad de los trabajadores. En el otro bloque hablamos de cómo manejamos o cómo deben de manejar los profesionales de la salud ocupacional la información y la comunicación. Este manejo de información debe de ser objetivo, debe ser comprensible. Y aunque me digan, mire, es que es una empresa que está en el norte de Guatemala y donde es una población maya, donde no hablan español, entonces yo no puedo capacitarlos o yo no puedo comunicarles el riesgo, pues eso no es excusa, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver cómo soluciono esas barreras culturales y lenguaje de tal manera de poder trasladar esta comunicación al trabajador, sobre todo de resultados de exámenes que se les hayan realizado.
porque lo que sucede es que muchas veces se les realizan muchísimos exámenes, pruebas de sangre, orina, etcétera, y nadie comunica estos resultados. Según el código de ética, yo tengo que comunicar estos resultados y sobre todo mantener confidencialidad. Esa confidencialidad a veces es difícil porque las organizaciones muchas veces me exigen que con nombre, apellido, diagnóstico, etcétera, yo dé los resultados. Y el código de ética me exige confidencialidad como que si fuera cualquier otro acto médico, ¿verdad? Y por otro lado, todas estas actividades que hacemos de vigilancia de la salud, el problema es que nos lo manda la legislación de Guatemala e internacional a realizar, pero son pocos los profesionales y los colegas que saben cómo desarrollar y cómo implementar este tipo de vigilancia de la salud ocupacional. O sea, aquí no es que estos son estos de revalorización, que son los del IDE, pero si lo solo si alguien podría apagar micrófonos, por favor. Todo lo que nosotros propongamos en estos protocolos debe ser basado en evidencia científica. No podemos nosotros solicitar exámenes así por así o lo que el laboratorio nos ofrezca como paquetes ahora que están muy económicos, ¿verdad? Sino que lo que hagamos debe de ser basado, como les decía, en evidencia científica. Y si estamos hablando de investigadores e investigaciones ocupacional, pues como cualquier otra investigación, contar con una autorización de ética y con el consentimiento informado. Sí, pero Principio de son básicos. Para las preguntas son de lo que presentaron el día. Yo no sé si me escuchan, pero no me recuerdo, pero no se escucha porque alguien tiene encendido su micrófono. Sí, doctor, se escucha el eco de... Creo que es el de pero ya le escribí. Deme un segundito a ver si me responde. Perdone, hoy. Otra vez. Dios, que te va bien. Doctora, no se está escuchando, tiene apagado su micrófono. Sí, si gusta podemos iniciar, doctora. Esperemos que ya hayan apagado los micrófonos. Yo no puedo ver desde aquí, pero esperemos que la dejen continuar. Gracias. Doctora, tiene apagado su micrófono, no logramos escuchar. Vimos que pasó a otra diapositiva, pero no se le escucha. muy bien. Bueno, pues ya solo eran las conclusiones. Déjenme ver si regreso otra vez a la presentación. Gracias. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, gracias. Entonces, solo Sí. a manera de conclusión, en teoría, en Guatemala, pues cumplimos básicamente todo esto de salud ocupacional con ciertos estándares éticos, porque tenemos un reglamento de salud y seguridad ocupacional donde dicta que deben de existir monitores con cierto perfil de competencia, dicta licencias profesionales para las personas que hacemos salud ocupacional, dicta que debe existir un plan de salud y seguridad ocupacional con todos los requisitos, etcétera. Esa es la teoría.
Y si todo se estuviera cumpliendo, como nos dice en el país de la teoría, quizás podríamos decir que estamos cumpliendo con los principios éticos del Código de Ética de AICO. Sin embargo, en la realidad lo que estamos viendo son muchas veces cuestiones contradictorias, ¿verdad? Servicios de salud ocupacional, entre comillas, porque no son servicios de salud ocupacional, son servicios reactivos de atención de emergencias. Cuando se nos cae alguien del andamio, pues sí hay alguien que lo pueda recoger, ¿verdad? Hay un servicio de ambulancia, etcétera, pero eso no es un servicio de salud ocupacional. Estamos viendo los planes de salud y seguridad ocupacional que están siendo elaborados casi que en maquila, ¿verdad? Por profesionales no competentes y no autorizados. Y básicamente, entonces, vemos que la realidad en este momento se está desvirtuando de nuestros principios éticos de salud y seguridad ocupacional. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar es que sí existe un código de ética para los que nos dedicamos a hacer salud ocupacional, para los que nos dedicamos a investigar también estos temas. Ustedes ahora ya saben dónde encontrarlo, cómo descargarlo. Y lo que yo les solicito es que en realidad redireccionemos la práctica de salud ocupacional otra vez remembrando al maestro Ramazzini, ¿verdad? Que nos dio hace 300 años todo el ímpetu, toda la motivación y los principios éticos para hacer de una forma adecuada salud ocupacional. Así que yo con esto finalizo y quedo abierta a preguntas si hay tiempo, y si no hubiera tiempo o quisieran algo, una pregunta más específica, un documento, etcétera, pues les dejo mis contactos, ¿verdad? Les dejo mi correo y mi página de LinkedIn para que podamos platicar por esos medios. Muchísimas gracias y disculpen tanto problema técnico, pero espero que se haya cumplido el objetivo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Este es el momento para poderle hacer la pregunta a la doctora. Bueno, no se atreven a preguntar, pero más que pregunta, yo tengo un agradecimiento en parte de la Junta Directiva de la Comisión Técnica Intersectorial de Bioética y junto con la CENACYT, doctora, por habernos brindado este tiempo y explicado lo que es este tema tan importante, ¿verdad? Doctora Meneses, pues tenemos un diploma para podérselo entregar, pero no sé si la ingeniera lo puede proyectar, perdón, ingeniera, si lo tiene por ahí. Y si no, pues igual se lo hacemos llegar y yo lo voy a leer en este momento. Deme un segundito. Muchas gracias. Quizás, Ana Sofía, tenemos una pregunta de Roberto Pineda. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, Roberto, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Excelente presentación, doctora. Gracias por la información. Yo tengo una pregunta puntual. Yo actualmente trabajo para un proyecto que inicialmente hace 2 años contaba con 300 personas. Sin embargo, hemos pasado por una transición y reducción de personal, tanto que actualmente quedamos con un grupo de 30 personas. Eh, me identificaba mucho con lo que usted comentaba, doctora, porque en este caso la dirección del proyecto actualmente, lo que se hacía masivamente en su momento y la vigilancia de salud ocupacional, considerando que es una cantidad de personas muy pequeña, han querido como minimizar el trabajo de monitoreo y vigilancia de salud ocupacional. Quisiera escuchar pues algunas recomendaciones que usted me podría brindar como para poder fortalecer este monitoreo y vigilancia en relación a esta transición y de qué forma poderlo abordar desde la forma ética. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.
Pues mire, hay que tener presente esos 3 cuadritos de las diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, por lo que me está diciendo, por esa reducción de personas y porque están minimizando el tema, hay que enfatizar, no por lo social, porque definitivamente no es un tema que tal vez los esté moviendo, ni tampoco por lo económico, pero sí por lo legal. Entonces, aunque usted tenga 30 personas actualmente, no está exento de los requerimientos legales de Guatemala. Entonces, ahí sí que a lo legal, ¿verdad? Como dice la canción, entonces usted tiene que estar muy familiarizado y tiene que ser como una autoridad, digamos, en la parte legal, ¿verdad? En los convenios de OIT, en los reglamentos, en los diferentes acuerdos ministeriales que existen del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud no se ha involucrado activamente como debería en este tema, pero tiene ciertos acuerdos, la Junta Directiva del ICS también. Entonces, ahí es que hay que hacer valer la importancia del tema por lo legal en este caso, ¿verdad? Porque aquí sí que no importa que antes eran 300 y ahora 30, pero tenemos a 30 personas expuestas a riesgos y es importante seguirlos vigilando y seguir cumpliendo con todo lo que nos exige la ley. La base de datos de NORMLEX de la OIT que les puse en la presentación también lo ayuda muchísimo porque ahí en un solo lugar tiene toda la normativa nacional e internacional de Guatemala. Veo también la mano levantada de José Luis Alonso. Buenas tardes. Sí, adelante, José Luis, lo escuchamos. Gracias. Solo quería realizar un aporte con respecto a la duda del compañero, quizás le pueda servir. Recordemos que todo este tema de salud ocupacional ahora son basados en análisis de peligros, ¿verdad? Obviamente la cantidad de personas expuestas disminuye significativamente, ¿verdad? Entonces, el encargado del sistema de monitoreo de salud también debe adecuar los controles y su presupuesto a la cantidad de personas que ahora tiene, ¿verdad? Porque aunque los controles sean los mismos, no toma el mismo tiempo ni el mismo presupuesto controlar a 300 personas que a 30, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno en el diario vivir se pierde